Este micrófono no es que sea trucho, es que es para grabar nada más. Así que vamos a tener que esforzarnos para llegar a la última fila. Los de atrás avisen si no se llega a oír bien. Tenemos con nosotros a Inés Bernard. Inés, muchos de ustedes la conocen. Adelante, pasen, por favor. Es decir, hola. Para muchos no necesita presentación, pero digo que es una representante de lujo porque Inés, además de la calidad humana de quienes la conocemos, ella ha participado durante años en la comisión directiva de la Fundación, además de ser una psicóloga, especialista en familias y en relaciones familiares, además también es madre de un paciente bipolar y por lo tanto tiene un doble compromiso y una doble área de conocimientos, en parte como profesional, en parte por la experiencia vivencial de lo que ha pasado, y esa es la experiencia que habitualmente tratamos que sea compartida y que cada uno pueda ir aprendiendo de lo que les ha sucedido a otras familias, a otros pacientes y a otras circunstancias. De manera que hemos invitado especialmente a Inés a que hable hoy de la enfermedad, pero vista desde el ángulo del familiar. El título de la charla es Actitud del familiar ante el paciente bipolar. Sería todas estas cosas que ustedes padecen, las padecen de formas bastante diversas. No es lo mismo ser el paciente, ser el hermano del paciente, ser la madre del paciente, y pensamos que cada una de estas perspectivas va enriqueciendo el conocimiento que tenemos sobre la enfermedad bipolar y, en definitiva, nos va ampliando nuestras posibilidades de ayudar y de salir adelante en la lucha contra esta enfermedad. De modo que hoy que cumplimos 9 años y en este mes se abre la 9ª filial de FUBIPA, una feliz coincidencia, 9 años, vamos a tener 9 sedes. Adelante, pasen por favor. Hay lugar, no mucho, vamos a buscar un par de sillas más. Entonces los dejo con Inés. Muchas gracias. Bueno, buen día. Por empezar, estoy muy contenta de estar hoy acá. Cuando me llamaron hace unas semanas para pedirme que diera esta charla, no saben qué alegría que me dio, porque hace un par de años que estaba poco alejada por razones personales de FUBIPA, y bueno, los que me conocen saben cuánto la quiero, y los que los que no me conocen se están enterando ahora. Y entonces cuando me dijeron que viniera a esta charla, me pareció lindísimo, un encuentro con mucho gozo y además un gran honor. Así que bueno, muchas gracias a los que me convocaron y muchas gracias a todos los que están hoy acá participando. Y hablando de participación, yo les pido que cualquier cosa que quieran preguntar, que quieran opinar, pueden interrumpirme, o si tienen ganas de anotar algo y guardar la pregunta para el final, cualquiera de las dos opciones está bien. Hay muchas caras conocidas por acá. Y también hay muchas caras que yo no conozco. ¿Quiénes son los que hace poquito que saben del diagnóstico o hace poquito que vienen a FUBIPA? ¿Quieren levantar la mano? Uy, que son muchas. Bueno, los que ya hace mucho que vienen, yo me preguntaba qué cosa nueva les voy a contar, ¿no? Porque seguramente que saben mucho de todo esto. Y se me ocurrió aquello que conocemos muy bien los que estamos hace tiempo, que llamamos el mapa. Cuando vamos a recorrer un territorio nuevo, cuando viajamos, nos ayuda mucho y nos orienta si tenemos un mapa, si sabemos por dónde vamos a ir. Eso nos da como cierta seguridad, confianza. Y me parece que hoy el mapa va a ser las actitudes de la familia ante el paciente bipolar. Y bueno, es un mapa difícil, pero yo creo que tenerlo puede darnos cierta tranquilidad, confianza y calmarnos en muchas veces la desesperación que estamos sufriendo. El enfermo sufre mucho, pero la familia también sufre mucho. Y este enfermo pasa por estos ciclos de depresión y de manía y muchas veces se queja de que la familia se pone peor cuando está maníaco y el enfermo sufre más.
cuando se deprime. Se genera emociones diferentes en uno y en otro. Pero bueno, esto es así. Para nosotros encontrarnos con nuestro ser querido tan descontrolado y no saber qué hacemos genera una serie de emociones, de desconcierto, de vergüenza a veces, porque ¿qué está haciendo esta persona? Y los demás lo ven y no sabemos cómo explicar lo que hace. Y además de repente de desesperación, porque no lo podemos parar. ¿Qué podemos hacer cuando pasa todo eso? El paciente de repente en esta situación no se siente tan mal. A lo sumo se pone muy enojado y muy violento cuando tratamos de pararlo. En cambio, cuando se deprime, bueno, para nosotros por ahí no es tan difícil. Lo tenemos ahí, no se nos escapa, no hace líos, no nos pone la casa patas arriba, pero el paciente sufre mucho. Y en todos, tanto en el paciente como en el enfermo, tanto en la fase maníaca como en la depresiva, aparece la culpa. Más de uno de ustedes seguramente se ha preguntado cuando empezó a encontrarse con su familiar y estos síntomas, ¿yo qué hice para que le pase esto? Si es el hijo, pero fallé en algo, no estuve a su lado todo lo que me necesitaba, salíamos los dos a trabajar y lo dejamos mucho solo, o al revés, de repente estuvimos demasiado encima, lo sobreprotegimos. Claro que es muy distinto, como recién mencionaba Alejandro, que lo que ocurre cuando el que se enferma es el hijo, que lo que ocurre cuando el que se enferma es el padre o la madre. Sabemos que esta enfermedad aparece a partir de la adolescencia, pero puede aparecer bien entrada la madurez, o sea que a veces aparecen los primeros síntomas cuando ya una persona tiene su familia formada, tiene sus hijos, y entonces los hijos de repente se encuentran con una mamá o un papá que se tira en la cama y no se levanta, o al revés, una mamá y un papá que hacen cosas tan locas que no saben para dónde correr. Esto les suena conocido, ¿no? También hay otras diferencias cuando el que se enferma es un hermano, porque, bueno, los hermanos son de la misma familia, tienen los mismos padres, tienen la misma carga de herencia, y entonces empiezan a preguntarse, ¿y esto que le pasa a mi hermano me va a pasar a mí también? Y aparece la incertidumbre, la duda y en todos los casos el miedo. El miedo de los padres cuando se encuentran con un hijo y no saben qué hacer y cómo manejarse. El miedo de los hijos cuando se desconciertan ante un padre o una madre que tiene estas actitudes tan raras. El miedo de los hermanos y también estaba quedando sin mencionar el caso de las parejas, cuando el que se enferma es un cónyuge. Al principio, la mayor parte de los casos no tenemos claro el diagnóstico, entonces empiezan a aparecer estas conductas extrañas, o nuestro cónyuge se queda en cama y no se levanta, o nuestro cónyuge se pone aceleradísimo, va de acá para allá, empieza a derrochar el dinero, empieza a ponerse violento si lo contradecimos. ¿Qué le pasa? ¿No nos quiere más? ¿Se enojó? Estamos tan desconcertados y no sabemos qué hacer. Y entonces nos cuesta mucho aceptarlo. De ahí es que yo pensé un poco en la evolución de las actitudes de la familia ante esta enfermedad. Pensamos en las actitudes de la familia, el tema me lo propusieron, pero a mí me encantó el tema de actitudes de la familia, porque creo que es tan importante la actitud de la familia ante este cuadro, tanto para la recuperación del paciente como para la recuperación de la
del grupo de convivencia, de la familia después de las crisis, porque todos después de una crisis necesitamos recuperarnos, no solo el paciente. Recuperar, sanar un montón de heridas, reparar enojos, ofensas. Y entonces el proceso de recuperación nos involucra a todos. Estas etapas en la evolución de las actitudes no son compartimentos estancos, es una idea que se me ocurrió como para entendernos, pero por supuesto se superponen o de repente no están exactamente en ese orden, pero sin duda la primera, donde dice evolución de las actitudes, es la dificultad para aceptar. Cuando la mayoría de nosotros, después de transitar bastante tiempo dudando y no sabiendo de qué se trata y no sabiendo qué le pasa a nuestro ser querido, tenemos un diagnóstico de bipolaridad o de enfermedad maníaco-depresiva. Además del diagnóstico tenemos una serie de noticias acerca de qué es esta enfermedad, qué nos cabe esperar. Nos enteramos que no se cura y, como suele decir Alejandro tantas veces, bueno, por un lado está la mala noticia, esto es crónico y no se cura, y por otro lado la buena noticia, hay medicación que puede estabilizarla. Pero aún así, aceptar que ese ser que queremos tanto, a veces ese hijo, a veces ese padre, el cónyuge, va a estar toda la vida teniendo que tomar esta medicación y con esa especie de espada de Damocles colgando encima sobre en qué momento va a descompensarse y aparecer una crisis. Esto nos cuesta mucho. Para el paciente, aceptar que toda la vida tendrá que ir con sus pastillitas, y para la familia, esta incertidumbre y este miedo de que qué pasa, en qué momento se descompensa de nuevo, va a poder hacer una vida normal, va a poder seguir con su trabajo, va a poder estudiar. Aparecen un montón de preguntas generalmente con muchas dudas y difíciles de asumir. Cuando finalmente no nos queda otra que aceptarlo, entonces vivimos un duelo, porque, bueno, hay un montón de cosas que se pierden, sueños, esperanzas, ilusiones. Hay atrasos en la vida. Incluso estoy pensando en un caso de una pareja que estaban de novios y que, bueno, uno de los dos contrayentes era enfermo bipolar, pero estaba compensado. De todas maneras, la familia consideró conveniente anunciarle al futuro esposo que este era el cuadro, y la boda no se hizo. O sea que se pierden muchas cosas. De ahí que yo puse duelo, en realidad tendría que haber puesto duelos varios. Pero bueno, como en los duelos, cuando sufrimos una pérdida importante, después finalmente viene la etapa de aceptación, no nos queda otra, esto es así. Y con la aceptación, la necesidad de aprender a ubicarse en la nueva situación. Yo pensé un poco en describir lo que nos pasa y también llegar al final a qué podemos hacer con todo esto, no quedarnos solo con la descripción, porque me parecía que hace falta también salir de acá con una esperanza, y creo que hay realmente muchas. Justamente en eso viene el aprendizaje. Y parte del aprendizaje es la cuarta etapa, que es aprender a vivir con un alerta adecuado. ¿Qué es esto del alerta adecuado? El alerta adecuado tiene que ver con, bueno, estar atento para poder discriminar de repente los síntomas que médicamente se llaman pródromos, que sería el anuncio de una descompensación, a lo mejor para pedir ayuda, para acompañar a nuestro familiar al médico y ajustar la medicación, pero adecuado, porque tampoco podemos estar encima del familiar todo el tiempo, no podemos estar, no sé, cada vez que se pone demasiado contento por algo, preguntarle, ¿tomaste la pastillita hoy? Porque eso yo creo que a nuestro familiar lo pone bastante molesto. ¿Es así?
Sí, cuando yo digo nuestro familiar estoy hablando del enfermo. ¿Quién me lo dijo? Ah, es así. Bueno, ya hablamos de todo esto. Miren, me comí todas las fichitas sin haberlas leído. Cuando aparece finalmente el diagnóstico, aparece en una persona, pero sabemos fehacientemente que hay una base biológica en esta enfermedad. Por eso yo lo puse en un nivel biológico químico, porque tiene que ver con la química del sistema nervioso y muy probablemente genético. Supongo que muchos de ustedes han visto en La Nación del miércoles 22 apareció un artículo sobre las investigaciones en el Hospital Piñeiro. Yo por las dudas traje una fotocopia para dejar. Es una investigación que se está haciendo conectados con Francia y hay bastantes, por el momento, pruebas de que esto tiene una base genética. Esto, a nivel biológico genético, afecta a un individuo, a una persona. O sea, pasamos al nivel personal, pero por supuesto relacionado. Y esta persona está inserta dentro de una familia que a su vez está inserta en una sociedad. Y cada uno de estos niveles están conectados y relacionados. Esto sería la enfermedad. Con la mayor parte de las enfermedades ocurre algo semejante. Con esta enfermedad particularmente, es semejante a muchas otras, tenemos un caso particular. Me gustó la idea de que yo creo que toda enfermedad grave pone algo así como una lupa sobre el tipo de vínculo que hay en una familia. Ahora, una enfermedad grave aguda que entra en crisis y se recupera, de repente despierta en la familia la solidaridad, el apoyo, porque tiene un lapso acotado en el tiempo. Bueno, hay que ayudarlo hasta que se mejore. Nos organizamos todos alrededor del enfermo por un periodo de tiempo limitado, a veces más largo, a veces más corto, pero sabemos que esto se repone. Es distinto cuando la enfermedad es crónica. Entonces la familia necesita rearmarse de otra manera, necesita organizarse a largo plazo. Lo que pasa es que algunas enfermedades crónicas tienen una cronicidad estable o con tendencia a un declive, a un deterioro, que bueno, requiere de repente cierta resignación, apoyo, una organización familiar de un cierto tipo. Pero esta enfermedad, la enfermedad bipolar, es crónica, pero es episódica, lo cual la hace bastante especial. O sea, tenemos un familiar, una persona muy querida. Está muy en lo cierto, ahí teníamos que llegar, pero gracias, Leopoldo, me parece bárbaro. Es cierto, no está Eli por acá, pero Eli tradujo hace unos años un artículo de una revista americana donde hablaba de las ventajas para las empresas de tener dentro de la empresa empleados que sean enfermos bipolares. ¿Por qué esto? Está el material en FUBIPA, ¿no es cierto? Esto es muy interesante porque yo no pensé hoy para nada en entrar en los detalles de la enfermedad, que esos puntos han tenido o tendrán otras charlas con gente especializada, a veces hasta el mismo doctor Lagomarsino la describe muy bien, y eso no es lo que, digamos, yo quería entrar hoy. Yo no sé, la mayoría de ustedes deben tener noticias de que el bipolar, primero que no tiene deterioro, sale de las crisis y no queda secuela, digamos. Y en general, yo no digo que esto sea norma, pero en general es gente muy inteligente.
muy capaz. No, ¿eh? No, las ocultan para que no los exploten, debe ser, ¿no es cierto? Pero hay muchos famosos que son enfermos bipolares. ¿Ustedes no han oído nombrar los famosos? ¿Eh? ¿Eh? Dicen que Winston Churchill es bipolar. Ted Turner, que fue hace unos años el hombre del año en la tapa de la revista Time. Ted Turner, el marido de Jane Fonda, el dueño... ¿Eh? O sea que, ¿por qué tiene ventaja para las empresas? Porque realmente si el paciente aprende a manejar la enfermedad y aprende a mantenerse estabilizado, es una persona de mucho empuje, es una persona muy emprendedora y sobre todo son muy creativos. De todos los que nombraron ustedes hay grandes artistas. ¿Cuál era, Schumann o Schubert? Schumann también era enfermo bipolar. O sea que por eso para la empresa de repente es muy interesante contar con en su staff con gente que tenga estas capacidades, que en general son más allá de lo común. No sé si se puede inocular de alguna manera. ¿Eh? Sí, cómo no. No conozco específicamente. Yo supongo que las leyes en general van contra todo tipo de discriminación y no tomar o despedir a un enfermo bipolar es una discriminación como cualquier otra discriminación. Es como si dijéramos que no vamos a tomar, no sé, al hipertenso o al diabético o a la persona que ha tenido hepatitis, qué sé yo. Bueno, digamos, una empresa cuida su bolsillo y ante la duda, por eso es importante y me parece tan importante el trabajo que hacemos todos los que venimos acá a FUBIPA, porque empezamos a un poco desmitificar, a sacar el estigma del paciente y a poder mostrar que podemos funcionar adecuadamente. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, me encanta que me hagan comentarios, acotaciones, así que sigan nomás. Me parece mucho más lindo cuando vamos dialogando que si yo hablo y además me tranquiliza que ustedes participen, así que... Sí, gracias, Leopoldo. ¿Querés un poquito de agua? ¿Tenemos otro vaso o le presto el mío? A ver, perdóname, ¿qué pasa? Ah, ¿está en la Constitución? ¿Omar? ¿Cómo es tu nombre, doctora? ¿Tu nombre? Lilian. Bueno, no sé si Lilian y Omar quieren conversar algo más del tema o seguimos. No, conversan después entre las empanadas. Conversan después entre las empanadas. Bueno.
Entonces, llegamos al nivel familiar, a las actitudes de la familia en la enfermedad. Sí, por supuesto. Con genético, yo puedo contestar algo muy chiquitito o pasarle la pregunta a Alejandro, que es el doctor acá, que puede contestar mucho mejor que yo. Acá, la pregunta es ¿por qué se le llama genético? Ay, por favor, somos muchos acá adentro. Acá tengo la fotocopia del artículo de La Nación, donde habla de las investigaciones del tema genético. ¿Te lo paso o querés decir algo, Alejandro, al respecto? No. Háganselo llegar para que lo mire y si te queda duda, tomamos el tema de lo genético después para charlarlo un ratito al final. Genético tiene que ver con la carga hereditaria que va en los genes, que están, digamos, relacionados con los cromosomas y el ADN. Parece que pasa por ahí la carga hereditaria. De eso es lo que se está investigando en Francia y el Hospital Piñeiro acá, la doctora Chan, relacionada con Francia, están haciendo esta investigación. Pero las pruebas estadísticas, comparando, digamos, grupos familiares, se hicieron investigaciones con los Amish, con los cuáqueros en Estados Unidos, que son un grupo de familia muy cerrado, y que se casan entre ellos y entonces ahí hay más chances de investigar, digamos, los factores hereditarios y estadísticamente los números son altamente significativos como para tomarlo como una enfermedad hereditaria. No necesariamente hereditaria, como es la hemofilia, que se hereda. Hay una predisposición. ¿Puedo hacer una Nacho. Gracias, Nacho, bravo. Yo aplaudo. Y recién me propuse eso, pero bueno, a veces cuando veo que la gente está ansiosa por saber algo, no me gusta dejarlos con la duda. Pero volvamos a lo nuestro, a las actitudes de la familia. Yo les preparé este cuadro que posiblemente tenga huecos o carencias, pero que me parecía que armaba un mapa, sí. Yo lo dejo queda acá, se lo quedan ustedes. Después ustedes se lo reparten, ¿cómo no? Está en la biblioteca de Pública. Bueno, acá hay una primera columna que dice características, que tienen que ver con las características del trastorno bipolar. Por supuesto, lo más escueto que cabía. Que es episódica está claro, se entiende que es episódica por los altos, los bajos, los periodos de estabilidad. Que es afectiva porque los síntomas aparecen en el campo de los estados de ánimo, de los afectos, o el paciente se pone demasiado alegre al punto que termina irritado, enojado, o se pone demasiado triste cuando está deprimido. Por eso hablamos de que es afectiva. Y ambigua, yo cuando esto lo mostré en casa y dije, y me preguntaron, ¿qué es esto de ambigua? ¿Por qué ambigua? Es ambigua en el sentido, y yo creo que muchos de los familiares acá habrán notado, que nosotros tenemos, yo en mi casa, mi hijo cuando se pone mal, en casa está loquísimo, incoherente, descontrolado.
Sin embargo, viene, qué sé yo, el verdulero a traer la verdura, él lo recibe, conversa con el verdulero con una soltura que es una maravilla, parece que no le pasa nada. Habla por teléfono con un amigo y lleva una conversación coherente, entre comillas, fenómeno. Tan es así que me enteré de un caso donde el esposo bipolar, al ser tratado de frenar por su mujer, digamos, empezó a ponerse violento, en serio, le pegó violentamente. Entonces la mujer hizo la denuncia, estaba tratando de internarlo. Esto dio lugar a un proceso judicial, fueron citados los amigos a testificar, y los amigos dijeron, pero si está fenómeno, si yo estuve charlando con él ayer a la tarde, no le pasa nada. Entonces, por eso esto lo de ambigua, porque se puede rearmar el paciente por un ratito y parece bárbaro, parece perfecto. Ante el afuera, ante el que no lo conoce, ante el que lo ve un rato. El que piensa que no lo trata como bipolarismo le hace muy bien. Bárbaro. Sí, pero además no está con el paciente todo el tiempo. Sí. 1000 manos. Da lugar da salida a todas las emociones, si afuera no. Ahora llegamos, porque yo estoy en esta columna, todavía no entré en esta otra, ahora vamos. La persona, yo creo que esto lo han vivido todos los que han tenido un familiar que se pone maníaco. Es una posibilidad que tiene la sintomatología del cuadro. Puede, de alguna manera, no es un manijeo alevoso, digamos, podríamos decirlo sin premeditación y alevosía, pero puede rearmarse por un rato, sí. ¿No será porque actúan los pacientes? Pueden actuar, eventualmente. Por eso yo dije pseudo coherencia. No se dio cuenta de nada. Quiere decir que acá tenemos un ejemplo, el que... Bueno, sí, Leopoldo. Sí, yo lo he visto personalmente mucho más, pero en la fase depresiva también el que está muy deprimido por un ratito puede levantarse y salir a regar las plantas o ir hasta el almacén. Es esto lo que quería decir. Qué bien que está, sí, está fenómeno. Esto sí, yo lo he visto incluso en un paciente mío depresivo que claro, dice, la gente me ve por ahí y me dice que estoy fenómeno, que hasta se me ve más gordito, claro, porque está en casa todo el día, come todo el tiempo. Se lo ve fenómeno. Augusto. Tengo una nieta, Lorela, de 10 meses, y sucede el siguiente problema. Ahora está en invierno y tengo que fumar afuera. En el baño no puedo fumar. En todo mi recinto familiar no puedo fumar. Y en Fubipa tampoco. En Fubipa tampoco. Por eso está afuera. Da una vuelta. Por ahí, Augusto, me parece que tenés que dejar de fumar. Pues, sí. Alicia. Te acerco. No, está bien. Una acotación con respecto al tema de esto de la ambigüedad, ¿no es cierto?
hay un hecho importante que vos lo dijiste, que los pacientes bipolares son muy inteligentes. Es decir, son enfermos, pero esta cosa de que son enfermos pero no boludos es real, ¿no es cierto? Entonces, claro, es decir, es cierto. Es decir, yo recuerdo casos estos de ambigüedad muy llamativos, sobre todo ante un tema de internación, por ejemplo. Ante un tema de internación y ante un consejo de médicos que deciden si lo van a internar o no, es necesario llamar a otros para comprobar que realmente está enfermo, porque los médicos expertos sobre el tema, se suponía, dudaban de que realmente necesitara internación o era una maniobra familiar para internarlo y dejarlo fuera de no sé qué paquete millonario. Pero el manejo fue tan inteligente y tan bien hecho, que casi, pero duraron muchísimo en que si lo que estaba diciendo estaba dentro de un rango de coherencia real, si correspondía a la realidad o no. Entonces, es decir, esto pueden hacerlo por momentos y en situaciones, es decir, siempre y cuando no estén ya a un borde tal de desconexión de la realidad que no les permita que estén en esa punta que siempre llamamos de Superman, ¿no? Si ya están en esa punta en la cual puede estar con delirios, alucinaciones o demás, ya se hace muy difícil mantener la coherencia. Pero esto de que son muy inteligentes y que pueden manejar, entre comillas, no como el manejador psicópata, digamos, sino en manejar situaciones en forma conveniente, es real. Yo no lo he visto en la detención, pero sí lo he visto en la manita. Sí, yo he visto en el caso de mi hijo, que estuvo internado un par de veces, gracias a Dios hace mucho tiempo. Después de la primera internación, los amigos que tiene en las provincias le escribieron, si te van a internar de nuevo, venite a casa que te damos asilo, porque los crápulas de la familia lo internamos. Sí, con respecto a la Tati. enfermedad, mi marido es bipolar y también quería decir que cuando en última fase maníaca, que mi hijo mayor tenía en ese momento 12 años, mi hijo mayor lo sigue recordando como la mejor época de hijo y padre. Dijo, jamás en mi vida voy a volver a tener un padre tan fabuloso como en ese momento. Por eso la ambigüedad. Bueno, gracias. ¿Seguimos? Sigamos. Estas características producen ciertos efectos. Hay algunos efectos específicos con respecto a cada característica y otras consecuencias a largo plazo. Así que vamos a andar por esta columna primero, después por esta otra. Consecuencias más serias. ¿Qué quiere decir eso? Es cierto que los episodios de depresión o de manía no dejan secuelas a nivel neurológico, pero sí a nivel psicológico material. O sea, secuelas en el sentido de que cuando el paciente empieza a estar depresivo, y no sabemos todavía el diagnóstico y no tenemos información acerca de la enfermedad, nos enojamos con el paciente. O porque es un vago que no se levanta y no pone voluntad para hacer lo que tiene que hacer. Y entonces la tendencia ante el deprimido, la tendencia inicial del que lo rodea, es decirle, bueno, dale, poné un poquito de voluntad, levantate o hacé lo que tenés que hacer. Es así, ¿no es cierto? Y cuando esto no da resultado, crece la bronca, el enojo, de repente hay daños, las relaciones se resienten, eso es una consecuencia a largo plazo. Y cuando es la manía, también el paciente empieza a hacer cosas cada vez más locas o despilfarrar el dinero y entonces de repente, qué sé yo, el cónyuge le quita la chiquera. Y el enojo crece de ambos lados, entonces, y si no se la quita a tiempo, de repente hay descalabros económicos familiares muy importantes. Esto es una consecuencia material, pero consecuencia de la enfermedad al fin. Alteración de roles y de autoridad. De esto hablábamos hace un ratito. Por ejemplo, si la enferma bipolar es la mamá y tiene hijos chicos, de repente se tira en la cama, se deprime, no se levanta, no hace nada,
Hay una frase de una nenita que a mí me quedó grabada, ¿no? Porque dijo algo así, dice, mi mamá cuando está bien es tan fuerte, es tan polentosa, es la mamá que yo necesito, pero cuando se enferma, yo tengo que hacer de mamá de ella, y qué difícil que es esto, ¿no? Esto es así, por eso el cambio de roles. Es cierto, es cierto. Pero no hasta ese extremo, sospecho yo, porque, digamos, una persona que se tiene que quedar en cama, una mamá que se tiene que quedar en cama porque está con una enfermedad. No, pero a lo que voy es cuando uno pierde el control, digamos. Porque enfermedades físicas, una operación y te tenés que quedar en cama, es más visible ante la familia, ante los demás es más visible. pero además uno no pierde, digamos, el control. Yo conozco el caso de una señora que después de un accidente de auto quedó cuadriplégica. Pero desde una computadora que solo puede manejar, creo que con un dedo o algo así, maneja la casa y la familia y controla todo, porque mentalmente está. Yo pienso que yo pienso que en la fase de depresión no tiene ganas de nada, no quiere ni pensar, o sea que hay una paralización de la voluntad. Y cuando se pone maníaco, el juicio crítico falla, no sabe, no entiende, no sabe, no razona. Ahí se acabó la posibilidad de... Y ahí es donde el familiar se tiene que hacer cargo, pero totalmente. Con la dificultad de que cuando el paciente se compensa, hay que devolverle la autonomía. Eso es lo difícil. ¿Podemos seguir? Y el temor a las recaídas, que esto, como la pasamos, nos pasa a todos, a los familiares, a los pacientes. Sí, pero en esto que sabemos que eso está ahí, que es cíclica y que nos acecha. Una frase que encontré en alguna de las cosas que leí decía que una paciente bipolar que era médica, y decía que ella sentía el ataque maníaco como una especie de lechuza montada sobre su hombro, y se daba vuelta y no estaba, pero ahí está, acechando. Bueno. Bien, Alberto. Bueno, llegamos a la pregunta, a la parte de los efectos de por qué es afectiva y esto del contagio e intensidad, que alguien me preguntaba por ahí por qué eso del contagio. El estado de ánimo es contagioso, incluso hay investigaciones hechas. ¿Ustedes conocen estas cosas de voluntarios que contestan llamados telefónicos? Bueno, cuando uno de estos voluntarios contesta llamados telefónicos de deprimidos y de repente se pasa 20 minutos, media hora conversando con un deprimido, si al cortar un psicólogo le toma alguna de estos cuestionarios o pruebas para evaluar la depresión, resulta que esta persona presenta un cuadro de depresión. Ni qué pensar cuando el que está al lado de un deprimido es un familiar que por afecto, por cariño, necesita acompañarlo, está al lado del familiar deprimido. Si a ese familiar le aplicásemos un texto, un cuestionario para evaluar estado de depresión y se lo mostramos a un psiquiatra, seguramente que el psiquiatra nos estaría diciendo, este está muy mal, hay que medicarlo. Esto con respecto a la... No. Lo que se contagia es el estado de ánimo y no se contagia a nivel como nos contagiamos de esta gripe que andaba por acá últimamente todos. Se contagia a nivel, digamos, como aprendemos el idioma. No sé si a alguno de ustedes les pasó, a mí me pasa. Yo cuando hablo con una persona con acento extranjero y converso un rato con esa persona, de repente mis hijos en casa me dicen, pero mamá, ¿en qué idioma estás hablando? Porque me contagio el acento y el cantito, ¿es así? En ese...
no es el mecanismo, digamos, sí lo sabemos, podemos darnos cuenta y cuidarnos de alguna manera, decir, bueno, yo tengo mi familiar deprimido o tengo mi familiar maníaco. La manía se contagia, es decir, al principio un poco hipomanía, un poco de entusiasmo se puede contagiar. Después, la manía no se contagia, lo que se contagia no se contagia, digamos, pero lo que empieza a aparecer es la bronca, porque cuando el maníaco se pone realmente maníaco y empieza a hacer macana tras macana, lo que hacemos en casa es pelearnos. Estamos todos contagiados de bronca. ¿Es así? Entonces, ¿cómo nos podemos defender ante esto? Ahí viene, digamos, nos vamos a adelantar un poquito a lo que podemos hacer, que es cuidarnos nosotros como familiares, tener conciencia de que esto es así y buscar algún tipo de organización, de apoyo que nos permita, no sé, traer una persona que se quede con nuestro familiar enfermo y salir a dar una vuelta, tomar un café con un amigo, irnos al cine. La única defensa que tenemos es eso, buscar, saber delegar, pedir ayuda, venir a Pupipa. Bueno, eso vamos al cuadro final, después que hay que venir a Pupipa. Y la otra parte de la cuestión de efecto, de lo que la enfermedad es afectiva, o sea, trata con los afectos, es la confusión entre síntomas normales y el ánimo. Porque esto es lo que pasa de repente en todas las casas donde hay un enfermo con estas características. Si nuestro familiar empieza a estar muy contento porque está preparando un viaje y está entusiasmado, de repente nos confundimos y no sabemos si está contento por lo que está por hacer o si se está acelerando. Y en el sentido contrario, qué sé yo, si mi hijo se peleó con la novia y lo veo muy abatido, de repente puedo estar pensando, ¿se está deprimiendo? ¿Tengo que agregarle más medicación? O esto es, porque por lo que es una enfermedad que se manifiesta en los afectos, nos confunde. Esto es la confusión, una consecuencia de lo que la enfermedad está en los afectos. Porque es ambigua, de esto estuvimos hablando mucho hace un rato, así que de repente no hay mucho más que agregar. Problemas con la responsabilidad del control, que tienen que ver con hasta qué punto el familiar puede tomar una actitud de hacerse cargo del enfermo. Si es el cónyuge, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos las cuentas de banco en orden conjunta? No, no. Aquí veo varias caras que dicen que no. Tarjeta de crédito, no. Digamos, pero a su vez el control sobre muchas veces por cariño, a veces por el miedo, el control que tratamos de poner sobre nuestro marido que padece esta enfermedad se vuelve un poco molesto y el paciente se lo quiere sacar de encima, ¿no? ¿Es así? Y confusión acerca de la personalidad real. Porque claro, de repente lo vemos tan distinto de lo que es, que empezamos a preguntarnos, ¿cómo es? ¿Cuál es el verdadero? ¿Esa persona solidaria, dulce, amable, que conocimos a lo largo de muchos años? ¿O este violento, agresivo, que ahora nos encontramos acá? ¿O ese vago que no se levanta? ¿Cuál es el real? Esto es la confusión. Bueno, y consecuencias a largo plazo, es esto que también mencionamos, de la hipervigilancia, estarle encima todo el tiempo, no sé, preguntándole, ¿tomaste la pastilla? Al punto tal de que a veces, por ejemplo, en un matrimonio, llega a generalizar y a descalificar, porque si el marido se enoja con la mujer porque hizo algo que a él no le gusta, y ella responde y se empiezan a pelear, de repente la mujer le dice, vos lo que te pasa es que estás maníaco, y eso descalifica la pelea conyugal que en realidad debiera darse en otro plano. Por eso la generalización no conviene. A largo plazo, restricciones en la amplitud de los comportamientos. ¿Esto qué quiere decir?
que claro, muchas veces empezamos a limitarnos. Si hay una mala noticia o algo, y mejor no se lo cuentes, porque por ahí esto lo afecta y se pone mal. Y nuestro familiar enfermo quiere hacer un viaje, y sí, pero ¿estarás en condiciones? ¿Podrás? O nosotros mismos, que de repente queremos hacer tal o cual cosa y nos limitamos, nos restringimos porque sí. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Eh? Dale, Leopoldo, a ver, ¿qué querés decir? No me gustó el estilo de preguntas. El tema es de que hay una cuestión de historia y pienso que el tiempo básicamente es lo que va animando estas cosas y obviamente que en los términos que vos dijiste, Luis, hay que plantearlo. El tema, si no, es como que siempre el paciente sigue teniendo ciertas limitaciones y en la medida que esté, digamos, estabilizado, relativamente estabilizado, la opción de vida es común para todos. Claro, esto está planteado. Esto está planteado acá como consecuencias negativas, no lo positivo. O sea que lo bueno es no restringir el comportamiento. Ahora después pasamos acá a lo que podemos hacer. De todas maneras, no hay receta. Cada caso particular requiere desmenuzarlo, analizarlo y evaluar los pros y los contras de ese caso, de esa situación. Sí. Bueno. Otra vez, estamos... Sí, espera, Alicia, que... Yo me doy cuenta, en el caso de mi esposo, que es bipolar, que situaciones, digamos, serían bastante fáciles de resolver para cualquier persona, a él le parece muy complicado, ¿no? O muy difíciles, o como... Entonces, en esos casos, por ahí hay que ocultarle la verdad, entre comillas, ¿no? O tratar de evadir o no decir el tema, porque se hace un mundo y le genera mucha tensión. Todas estas preguntas, a ver, Alicia, Es una acotación a esto que estamos hablando. Como vos bien dijiste, cada caso es particular, pero aparte de cada caso en particular, cada etapa de la enfermedad es diferente. Es decir, no es lo mismo un paciente que está al comienzo de la enfermedad, porque esta enfermedad es crónica, de por vida, ¿okay? Hasta ahora, es lo que sabemos. Entonces, no es lo mismo un paciente que hace un año que está en tratamiento, un mes, poco tiempo, a un paciente que está, bueno, hace 15 años que está en tratamiento. claro, eso mismo me hace acordar que yo pregunté al principio quiénes son nuevos y quiénes no, porque no es lo mismo. Entonces, las limitaciones que tiene este paciente al comienzo son muchas, al igual que las del familiar. Pero un paciente y un familiar a los 15 años, si eso ha permanecido en forma bastante estable, no existe, o son las mismas que cualquier otra. Puedo hacer, a los 15 años puedo hacer el viaje o no, si tengo guita o no la tengo. La misma que puede tener cualquier otro en cualquier otra circunstancia. O si tengo tiempo de hacerlo o no lo tengo. Además, hay una cosa que completa tu idea, Alicia, que es que acá estamos concentrando la atención en la actitud del familiar del paciente bipolar, pero cada familia es una familia con sus conflictos, con lo que le pasa a toda familia, y entonces esto es nosotros en este momento ponemos el foco, la mira en las actitudes del familiar ante la bipolaridad, ante el paciente, pero somos familias donde pasan todas las cosas que pasan en todas las familias, o sea que sí, bueno. Pasa el tema por el punto ese que pusiste de alerta del cuadro. Es decir, llegado el paciente en alguna estabilidad, después de haber pasado una situación de crisis, estando medicado, el hecho es que la palabra alerta del cuadro no sea dos palabras, sino hechos. No palabras, sino que sea una serie de pausas establecidas, claras, que en un buen momento la actividad. El paciente mismo y también los parientes. ¿No? Porque muchas veces yo una de las cosas que veo sobre la ventaja de tu hija es que acá somos expertos en
perdón. Ensemblantear. Ensemblantear. Quiere decir que cuando llega acá compañeros que nos conocemos, que más o menos conocemos su mecanismo, somos las primeras alertas que él tiene, porque estamos realmente preparados en eso, porque lo hemos vivido y lo hemos visto mucho. Por eso también es otra de las cosas que tiene la permanencia del grupo, aún después de haber alcanzado la estabilidad. No quiero que sea la misma frecuencia, pero si no perder el contacto. Sí. Creo que es muy importante lo que vos completaste el comentario de Alicia. Es un tema bastante natural. Así como los pacientes, decir, bueno, podemos considerar que tenemos un montón de limitaciones por que padecemos el trastorno. En la familia también muchas veces existe la actitud en todo lo que sucede tiene que ver con el trastorno, y como vos bien dijiste, y me parece un tema muy importante de recalcar, el trastorno pasa dentro de un paciente. Que tiene, paciente es una persona. Es una persona, lo primero es una persona, y como vos bien dijiste desde el punto de vista de los familiares, cada familia se mueve con sus propios códigos. Entonces, digamos, para decirlo de alguna manera, enchufarte una determinada problemática porque el paciente está en una determinada crisis, en una determinada etapa, es simplificar la situación. Lo de emergente, ojo, porque esto nos lleva al tema que mencionamos hace un rato, que es el tema de la culpa, que hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente considero que la culpa no sirve para nadie, o sea, que la familia empieza a sentirse culpable de que hicimos mal para que esto pase. Yo creo que es mucho más positivo decir, bueno, tenemos esta realidad, ante esta realidad, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y cuando el enfermo Eso es otra parte también, no sirve, pero vale lo mismo, digamos, vale lo mismo, porque tampoco... descubrí a ustedes. Y he pasado por muchas manos de médicos, psiquiatras, psicólogos y todo, medicaron toda mi vida. Pero recién al descubrirlo a ustedes, supe y sé, me sentí muy feliz al saber que soy bipolar, porque sé que no soy un bicho raro. Soy una persona igual a ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Mari. Bueno, gracias por compartirlo, Mari. Bueno, nos falta algo, un par de cositas acá y vamos a las actitudes positivas. Una actitud que se ve con mucha frecuencia es el tabú en la conversación, que quiere decir cuando hemos pasado una etapa crítica, ya sea de manía o de depresión, quedamos realmente desgastados. Y como Mari decía, el paciente se siente culpable, se siente mal, se siente a veces muy avergonzado de lo que hizo y la familia está lastimada, herida, resentida, embroncada. Entonces, yo esto lo he vivido en carne propia. Nadie quiere hablar después. Pasó la crisis, está estabilizado, demos vuelta a la hoja y a la vida normal. Esto, yo veo varias caras que asienten porque yo creo que a muchos les pasa. Claro, pero ahí está. Entonces es muy importante salir de este tabú, poder hablar, poder reparar, poder aprender de la experiencia vivida, que cada uno pueda poner sobre la mesa los sentimientos, lo que le pasó, lo que le sirve y lo que no le sirve en estas situaciones. A veces la familia lo puede hacer sola, a veces... Bueno, viene el terapeuta familiar y les ayuda. Pero muchos de los familiares no quieren. Mari, ¿sabés qué? No, mi familia nunca quiso participar de una visita médica. Bueno, vos estás viniendo. A veces tu actitud, la perseverancia en tu actitud, yo me acuerdo siempre, los que son de muchos años deben saber, el caso de Ani, una señora que tenía el marido bipolar, y que por más de un año ella venía y el marido no quería ni tratarse, ni venir, ni nada de nada. Pero ella venía, y venía, y venía, hasta que el marido empezó a acercarse, y después aceptó, era un psiquiatra, o sea que la perseverancia vale. Ah, bueno, esa es otra parte, pero
gracias a Dios, Mario, hoy en día somos más y más los profesionales que vamos adoptando el enfoque de la psicoeducación, que se llama también por ahí enfoque médico de terapia familiar, que es abrirnos al diálogo con los pacientes, dar explicaciones, informar, digamos que el paciente tiene derecho a saber. Ahí vamos llegando justamente, porque acá de mis machetes tengo esto que venimos diciendo: en todo grupo familiar hay flaquezas, hay debilidades y hay fortalezas. Y en todas las familias, sí. Bueno, hoy no nos focalizamos en los tratamientos, estamos centrándonos en las actitudes de la familia. Bueno, de a poquito, asusta, cuesta mucho, eso es porque están quizás en una etapa de estas ante la enfermedad, que es la dificultad de aceptarla, hacer el duelo y aprender a manejarla. Son etapas, yo creo que hay que poner paciencia, por eso yo preguntaba al principio, es muy distinto, y esto viene muy bien la acotación de Alicia, es muy distinto el que lo sabe hace poquito, el que hace poquito que se integró a FUBIPA, el que tiene un diagnóstico reciente, que aquellos que hace años que vamos dando vuelta alrededor del tema y hemos aprendido algo. No sé si todo, nos falta mucho, pero vamos aprendiendo. ¿Seguimos? Bueno. Y el último punto es inhibición en el crecimiento y desarrollo, que tiene que ver con las restricciones en la plenitud del comportamiento, ¿no es cierto? Los familiares tenemos a veces una actitud demasiado de sobreprotección, y no te largues a estudiar esta carrera que es muy larga, digamos, no emprendas este viaje, no abras un negocio nuevo, porque si de repente te descompensás, ¿qué vas a hacer? A eso se refiere. Y eso inhibe el desarrollo, el crecimiento, y muchas veces hace que el paciente o el enfermo bipolar, que además es esta persona inteligente, capaz, creativa, no despliegue todo su potencial. Y la familia también a veces se limita o se restringe pensando que lo tiene que cuidar, más allá de la cuenta, ¿no? Vamos un poco al último cuadro. Sí. Yo no sé si entra dentro del tema que estamos tratando, pero surge aquí una pregunta. El trastorno bipolar y sus efectos en la familia. ¿Qué ocurre con el bipolar que vive solo, que convive con sí mismo? ¿Cómo se asume? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se comprende? Es más difícil, pero yo diría que esa persona, como cualquier persona que vive sola, no solo el enfermo bipolar, necesita, lo que yo diría en términos un poco técnicos, ampliar su red, empezar a encontrar amigos, un club, compañeros de trabajo. FUBIPA es una forma de ampliar la red para el paciente. Es una forma de ampliar la red para... yo creo que no solo el enfermo bipolar, cualquier persona que esté sola necesita, nosotros somos seres gregarios, necesitamos el otro, necesitamos el afecto, la compañía. Entonces, si uno por diversas circunstancias llegó a esta situación de soledad, bueno, despacito, despacito, de repente invitar a tomar un café a un compañero de trabajo o alguien con el que se encontró en FUBIPA y empezar a armar lo que nosotros decimos, armar red. ¿Contestada? Cuando uno está en la etapa depresiva, no tiene ganas, voluntad de encontrarse con un amigo, de tomar un
Es cierto. ¿Qué ocurre ahí? Llama a alguien que se lo pueda hacer. Lo llamo. Carlos. Yo me separé de mi señora en mi primera internación, o sea, después. Y a partir de ahí, cuando vuelvo de la primera internación, hace 3 años que vivo solo. Tengo hijas, tengo hermanas, tengo teléfono, mi hermana está a 5 cuadras, mi chica a 10, 20 cuadras, y bueno, muchas veces me la mando solo en casa, y cuando ya estoy con un poquito más de ánimo, agarro el teléfono, llamo y digo, me siento así, me siento así. Yo no. Ah, que se me va la plata. Qué loca. ¿Qué haces, Inés? Bueno, Alberto. Bueno, Yo creo que en cualquier momento de crisis, cuando se esté en el momento crítico, para la soledad que hemos visto que está en familia tampoco lo soluciona. Pero yo creo que lo importante de todo esto es procurar salir de la crisis, hacerse amigo de la enfermedad, que significa ir al médico, tomar la medicación, y entonces uno la pasa un poco mejor. Cuando ya se hizo amigo de la enfermedad, de la bipolaridad, se puede hacer amigo de otra persona o la soledad. Pero lo importante primero es hacerse amigo de la enfermedad, para lo cual hay que ir al médico para que nos dé la receta, tomar las pastillas necesarias y venir a público, ¿viste? Porque de vez en cuando nos soban un poco el lomo, o sea, como caricia un poco. como retito. Tendrá que haber también unos papelitos, ¿no? De los bipolares para los familiares, para no solamente para los familiares. Bueno, por ahí después tenemos otra charla desde el paciente bipolar, actitudes del paciente bipolar ante la familia. Bueno, ¿seguimos? Se saltaron un renglón. Bien, Cristina. Bueno, entonces vamos a las fortalezas. Dale, 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 porque las empanadas, ¿dónde están? Se empiezan las empanadas. Bueno, entonces, esto me hace acordar por ahí a este tema tan conocido de la botella media llena, media vacía, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a mirar la botella media llena. Entonces, podemos aprender a aprovechar la fortaleza. Yo creo que como familiares nosotros nos sentimos con ciertos deberes, con el compromiso de brindar apoyo, de brindar afecto, de brindar cuidado, de hacernos cargo cuando nuestro ser querido está mal y también de aprender a devolverle la autonomía, como decíamos hace un rato, cuando se mejora. Y también tenemos algunos derechos, que aquí viene lo que recién decía Dina, o sea, en cuanto a ser informados, y esto hasta legalmente, ¿no es cierto? Porque de repente, si nuestro familiar llega a estar internado, tenemos derecho a saber qué le están dando. Y podemos pedirle. Yo creo que me estoy acordando no de un caso de un paciente bipolar, pero de un paciente con otro problema, donde yo tuve que trabajar terapéuticamente con la persona para explicarle que ella tenía derecho a preguntarle a los médicos toda la información referente al tratamiento, a las consecuencias, a los efectos de tal, a las opciones, si había que decidir entre dar tal paso o tal otro. Y esto, bueno, cuando nuestro familiar está tan deprimido que no tiene ganas de nada, de repente este rol lo asumimos nosotros y preguntamos a los profesionales todo lo que necesitamos saber. Y si podemos hacer el curso para familiares, mejor aún, porque todo lo que podamos aprender acerca de la enfermedad nos va a ayudar. La información, el conocimiento,
El saber esto es importantísimo. Por eso, digamos, está desde los profesionales de la salud esta nueva actitud que se llama de psicoeducación, de brindar toda la información que los consultantes puedan pedir. Y desde este lugar también el familiar puede de alguna manera tener una actitud positiva sintiéndose que integra con los profesionales y el paciente una especie de equipo de tratamiento. Y acá hay una idea que ayuda mucho, que es algo que Alberto estaba recién mencionando de alguna manera al decir hacerse amigo de la enfermedad, pero él al mencionarlo de esta manera le dio entidad a la enfermedad. La enfermedad es algo que está ahí, pero no es una persona, no es la persona que se enferma. Y esto es muy importante, digamos, el paciente, los profesionales y la familia formamos un equipo. Si podemos hacernos amigos, amigablemente bien, pero tenemos ahí algo, que es la enfermedad, que hay que de alguna manera manejar, controlar. ¿Te acordás, Alejandro, el caso del pulpo? Que fue muy interesante en el lugar donde trabajábamos juntos. Una familia, no era un paciente bipolar, era otro cuadro, pero pusimos a la enfermedad casi en una silla del consultorio y los pacientes eligieron que esa enfermedad era como un pulpo. Y se siguió trabajando el caso, los pacientes venían a consulta y entonces estaban los familiares, el enfermo y el pulpo. ¿Y cómo se portó el pulpo esta semana? ¿Qué hizo? Largó los tentáculos. O sea, esto permite a la familia no enojarse con la persona. Yo me acuerdo de hace poco di de alta a una señora que tenía a su mamá en un geriátrico y entonces yo suelo cerrar los casos con una especie de balance, cierre, y yo le preguntaba, ¿qué le sirvió, no? Y dice, usted no sabe, bueno, me nombró varias cosas que no vienen a caso, pero dice, cuando usted me dijo, la mamá tenía síntomas de demencia senil, y entonces cuando usted me dijo que la que me decía esas cosas no era mi mamá, dice, usted no sabe cómo se me abrió, dice, darme cuenta que la que me decía esas cosas no era mi mamá. Yo eso lo entendí y me di cuenta y pude verla de otra manera y pude dejar de estar enojada con ella. El que está enfermo y pierde el juicio, pierde el control en una fase maníaca aguda, en una depresión muy profunda, como en una demencia senil, se aliena, deja de ser el mismo. Entonces, esto es muy importante y es algo que podemos, los nuevos, empezar a incorporar como actitud de diferenciar la persona de la enfermedad. Creo que lo puse por ahí, ¿no? No, no está. Bueno, hay que agregar algunos. Pero, bueno, creo que lo conversamos lo suficiente como para que los quede, para que quede. La otra, vamos a ir tomando entonces este cuadro. Cuidado en crisis quiere decir, bueno, muchas veces, volviendo a la idea esto de que la enfermedad actúa como una lupa, es cierto que hay familias que se descompensan ante estas crisis y si los lazos son frágiles o están dañados, terminan rompiéndose, lamentablemente. Por otro lado, si apelamos a las fortalezas, a la solidaridad, al apoyo y buscamos los recursos, la familia puede armarse y organizarse y muchas veces la crisis da lugar a descubrir recursos y potenciales que no sabíamos que teníamos. En ese sentido me hace acordar a los ideogramas chinos, donde crisis y crecimiento son el mismo ideograma porque tienen algo en común. O sea que del cuidado en la crisis de repente aprendemos a cómo nos organizamos, a qué hacemos, quién le da el remedio a la mañana, quién a la tarde, quién a la noche, quién se queda el domingo. Todo esto hace que la familia se tenga que acercar, unir, descubrir qué facetas de solidaridad tiene para poner en juego. Pero a su vez
esto que ya mencionamos varias veces, de devolverle al paciente que se estabilizó la autonomía. Saber corrernos y dejarlo que se maneje como cualquier persona, ¿no? Informarse, hablamos de esto acerca de la psicoeducación, saber poner límites, porque esa es la otra parte, ¿no? Que me hace acordar que por ahí tenía una fichita que hablaba de los riesgos. Digamos, uno de los riesgos es que ser como chupados por la enfermedad, o sea, tenemos este paciente enfermo y toda la familia se pone alrededor y es de alguna manera absorbida por la enfermedad. Esto no le sirve ni al paciente ni a la familia. La familia tiene que poder cuidarse, reservar sus propios espacios, no dejar de lado amistades, ni trabajo, ni estudio. Habrá que buscar la manera, los recursos, cómo organizarse y tampoco permitir al paciente, ni porque está enfermo, que haga todo lo que quiera. Si está muy deprimido pero empieza a moverse un poquito, bueno, aunque sea, che, ¿por qué no regás las plantas? Pero que haga algo. No dejarlo, bueno, no, vos que estás mal, dejá que yo... No. Y si está maníaco, también uno creo que puede buscarle la vuelta para pararlo de alguna manera, no permitirle todo, no dejar la casa en sus manos, ¿no? Tenía por acá mi ficha de riesgos, ¿que dónde la puse? Ah, un par de riesgos más que me parece muy importantes, que es infantilizar al paciente, que ya más o menos está en la idea de sobreprotegerlo. Otro riesgo que debemos evitar es, y que a veces tenemos ganas de hacerlo, pero no sirve, depositarlo. Yo lo pasé rapidito porque estuve hablando largo rato de esto, de estarle mirando encima, de sobreprotegerlo, de preguntarle si tomó la medicación, de hacer las cosas por él. Eso es tratarlo como una criatura. ¿Está? Y otro riesgo que a veces tenemos ganas de hacerlo, pero no se puede, es depositarlo en manos de los profesionales. Uno quisiera a veces dejarlo. Tome, doctor. Yo tampoco los dejo, Tati, ¿sabés qué pasa? Si a mí viene una familia... Viene una familia y me dice que licenciada, qué problema le trajimos, ¿no? Pero la verdad, como con toda dulzura, que uno le tiene que decir, el problema se lo llevan ustedes de vuelta a casa, yo no me lo quedo. Tendría que tener unos consultorios, algunos compartimentos para casos problemas. Pero bueno, no podemos, la realidad es que no podemos y a veces tenemos ganas de hacerlo, pero no sirve. Claro, tal cual. Y un último riesgo que creo que es importante evitar es esperar magia de la medicación. Claro, la medicación es imprescindible, pero no hace todo. O sea, hay un montón de trabajo que tenemos que hacer, todo lo que venimos hablando a lo largo de toda la charla, ¿no es cierto? Que es todo el trabajo nuestro más allá de la pastillita que no es milagrosa. Bien. Lo dije, imprescindible. ¿Eh? ¿No me escuchaste, Alicia? Bueno, mezclé todas las fichas, tengo la 3 al lado de la 14, ¿qué dice? Bueno, firmeza y afecto está clarísimo, ¿no es cierto? Reconocer las fortalezas, saber pedir ayuda, porque esto también es algo que por ahí nos cuesta, ¿no? Poder delegar, poder decir, hoy no puedo más, hacete cargo vos. Qué importante que es esto, y a veces creemos que no podemos hacerlo, sobre todo las mamás, ¿no? ¿Dónde está Mari? Bueno. Poner cierto optimismo, sobre todo nosotros que ahora acá tenemos a FUBIPA, tenemos la posibilidad de aprender y de ver a las personas que se han estabilizado, cómo llevan adelante un éxito profesional, estudian, se casan, tienen su familia. Entonces hay esperanza, esto es muy valioso. Integrar los equipos de tratamiento, ya lo dije, venir a FUBIPA. Esto es una actitud del familiar
muy importante. Y como síntesis final, digamos, queda esta cosa positiva de podemos aprender. Esto es una enfermedad muy cruel, muy dolorosa, pero que se puede aprender a manejar. Se puede aprender el paciente a controlarse, hasta mantenerse estabilizado, y la familia puede aprender a estar a su lado en el alerta adecuado. Podemos saber escuchar al paciente y también saber hacernos escuchar nosotros, porque ojo, el paciente nos escucha a nosotros, no que nos escucha a nosotros también nos pasan cosas, ¿no? Y entonces el miedo ese de que hablábamos al principio se puede achicar bastante. Y sobre todo yo creo que es como cierre final algo que no tiene particularmente que ver con la enfermedad bipolar, pero que es desarrollar una actitud positiva, o sea, aprender a manejarnos por la vida ante el otro con el lado positivo. No sé, no solo para los bipolares, pero me parecía que era importante decirlo. Por ahí en un matrimonio la mujer le dice al otro, che, nunca cerrás la puerta, en vez de decirle, por favor, querido, cerrás la puerta. Y qué distinto que es eso, ¿no? Si nosotros podemos hacer nuestros pedidos de una manera dulce, amable, positiva, en vez de estar, no sé, hasta a veces, nunca me llevas al cine, en vez de decirle, che, en el cine de la otra cuadra una película fenómena, vamos esta noche. Bueno, abierto al diálogo, no sé si tienen más que preguntar. Augusto.